Fama, éxitos, escándalos, paparazzis y todo lo que implica ser una estrella es mucho mejor que pasar hambre o no tener un techo donde dormir. Tienen lujosas casas en varios lugares del mundo, les llueve el dinero y siempre son vistos con maravillosos atuendos y caros. Pero estoy seguro que nadie se imaginaría a Justin Bieber en una casa llena de ratas y que, según el propio Bieber, cuando abría el refrigerador, lo único que encontraba eran macarrones con queso. O de Leonardo DiCaprio, que creció en un barrio rodeado de prostitutas y drogadictos. O Demi Moore, que a pesar de su ojo de vidrio, no le impidió fugarse de su casa a la edad de 16 años a buscar fortuna en Hollywood, donde empezó como modelo, posando desnuda, con poses demasiado sugestivos para ganarse la vida. Todo esto te lo traemos aquí en 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. ¿Quién me iba a decir a mí, nacida en Mississippi en 1954, que estudié en una escuela segregada, que iba a llegar aquí donde estoy? Una niña pequeña y solitaria, que no recibía mucho amor, a pesar que su familia hizo todo lo que pudo. No supe lo que era el verdadero amor, hasta que los encontré a ustedes y a mi programa. Así, resumía una vida marcada por una infancia humilde y traumática, y un fulgurante ascenso al estrellato que la convirtió en la irrepetible ícono que es hoy en día. A base de ambición fue capaz de convertirse en una leyenda. Ella es Oprah y esta es su historia. Como toda historia de superación personal, la suya arranca con una infancia desdichada y una partida de nacimiento cuyo nombre, Oprah, resultaba tan impronunciable que terminaron cambiando el orden de las letras. Su madre, Vernita Lee, se quedó embarazada siendo una adolescente y ejerció de madre soltera mientras trabajaba como empleada doméstica. La identidad de su padre continúa siendo un misterio, aunque Oprah siempre pensó que Vernon, un barbero que había trabajado en una mina de carbón, era su padre biológico, hasta el año 2003, cuando Noah Robinson, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, reclamó la paternidad de la presentadora. Ella nunca ha aclarado esta parte de su controvertida biografía. Pero el culebrón familiar no termina ahí. Vernita tuvo 3 hijos más, con diferentes hombres. Patricia, que murió por su adicción a la cocaína en el año 2003. Jeffrey, que falleció en 1989 enfermo de SIDA. Y otra niña más también, llamada Patricia, que Vernita dio en adopción en 1962, cuando Oprah estaba pasando una temporada con su supuesto padre, en Nashville. La presentadora no supo de su existencia hasta el año 2010, cuando protagonizaron un lacrimógeno reencuentro con las cámaras en su show. La necesidad fue el otro ingrediente de una infancia novelesca. Era tan pobre, pero tan pobre, que su abuela le confeccionaba los vestidos con adustos sacos de patata y los niños se reían de ella en la escuela. Eso sí, aprendió a leer con 3 años y en el barrio todos la conocían como la predicadora por su elocuencia cuando leía los pasajes bíblicos en la iglesia. Pero llegó la adolescencia y con ella la rebeldía de una niña que le robaba dinero a su madre y utilizaba la picardía para salirse siempre con la suya. Oprah era capaz de montar la escena más melodramática para conseguir que su madre le comprara un par de gafas nuevas. Me inventé que alguien había entrado en casa, me había golpeado en la cabeza y había roto mis gafas. Llamé a la policía.
me tumbé en el suelo y fingí amnesia. Con 13 años escapó de casa. No era la pataleta de una niña malcriada. Un oscuro secreto se escondía detrás de un comportamiento errático. Cuando ya era una presentadora de éxito, Oprah confesó que había sufrido abuso sexual desde los 9 años por parte de un primo, un tío y un amigo de la familia. Con 14 años quedó embarazada. El niño murió poco después de nacer. Entonces Bernita decidió enviarla con su supuesto padre, a Nashville. Nunca más volvió a casa. Vernon era un padre estricto y la disciplina dio sus frutos. Oprah se graduó con honores y fue nombrada la chica más popular del instituto y ganó un concurso de belleza y otro de oratoria que le aseguró una beca para estudiar comunicación en la universidad. Su labia pronto llamó la atención de un programa radial local que le dio su primera oportunidad. Luego presentó informativos y finalmente sublimó al arte de los shows, que empezó a emitir a nivel nacional desde 1986 y batió récords de audiencia. Lo que empezó como un formato sentimentaloide para amas de casa se transformó en un espacio en el que lo mismo se hablaba de espiritualidad y problemas sociales, como de geopolítica o economía, todo aderezado con toneladas de glamour, gracias a las celebridades que le confesaban a Oprah lo inconfesable. Desde Michael Jackson, cuya entrevista vieron 36 millones de personas, hasta Barack Obama, cualquiera que haya sido alguien en Hollywood y aledaños se ha sentado en su sofá y su imperio empezó a crecer. Libros, una revista, un canal de televisión y otro de radio, una productora y hasta una nominación al Oscar por su papel en El color púrpura de Steven Spielberg. Su influencia en la opinión pública norteamericana era tal que si Oprah hablaba de un libro en su club de lectura, la obra se convertía inmediatamente en un éxito. Era el llamado efecto Oprah, ese ingrediente que según la revista Time la convirtió en la mujer más influyente del mundo. Su fortuna también creció al mismo ritmo frenético. La afroamericana más rica del siglo XX y la primera multimillonaria negra de la historia, amasa un patrimonio estimado en más de $3.000 millones. Oprah es tan ostentosa como espléndida. Sí, es dueña de 8 residencias, incluida una mansión en Montecito, California, por la que pagó $51 millones en el año 2001. Pero también es una destacada filántropa que ha donado más de $300 millones a distintas causas humanitarias y una jefa generosa que para celebrar sus 55 años en el año 2009 invitó a un crucero por el Mediterráneo con parada en Barcelona incluida a 1.700 personas entre amigos, empleados y sus familias. Vaya regalo. Pero su círculo más íntimo es en realidad muy reducido. Oprah comparte su vida desde 1986 con un discreto hombre de negocios, Steve Graham. La pareja estuvo comprometida, pero la boda prevista para noviembre de 1992 nunca llegó a celebrarse y jamás hubo explicación oficial. Quizá por eso, las especulaciones siempre han empañado su relación. Es mi amor, mi amante, mi hombre y mi compañero, afirmó en una entrevista en el año 2010. Pero quizá la relación más sólida de su vida es la que mantiene con una amiga, Gayle Kane, desde que ambas tenían 20 años de edad. Su lazo es tan estrecho que los rumores sobre una relación sentimental entre ellas siempre han revoloteado a su alrededor. En el año 2006, la presentadora
salió al paso de las habladurías. Entiendo que la gente piense que somos gays. No hay una definición en nuestra cultura para este tipo de relación entre dos mujeres. Por eso, comprendo que la gente se pregunte cómo pueden estar tan unidas sin que haya una relación sexual entre ellas. Yo lo he contado todo sobre mi vida y la gente aún piensa que me avergonzaría admitir que soy gay. Por favor. Y hasta aquí la historia según la propia Oprah, que ha hecho de la confesión de pecados, miserias, adicciones, problemas con la báscula y hasta un intento de suicidio una fórmula de éxito arrollador. Obviamente, no es la única versión de los hechos. Una periodista publicó una biografía no autorizada de la presentadora en el año 2010. Describe a Oprah como una mujer de personalidad fría y calculadora que ha exagerado su historia y ocultado algunos pasajes oscuros de su vida. Esa misma periodista se atrevió a negar en su libro los abusos sexuales y sugirió, en cambio, que Oprah se prostituyó siendo aún una adolescente. También insinuó que mantuvo una relación sentimental con una presentadora de televisión, aunque su madre recibe cheques en blanco que dilapida comprando sombreros de $500. Su relación es tan distante que ni siquiera tiene el número de teléfono de su propia hija. Controversias aparte, nadie se atreve a negar la dimensión de una figura como la suya. Al fin y al cabo, Oprah, multimillonaria, es también la niña pobre y atormentada que, como una vez contó su abuela, se divertía entrevistando a muñecas hechas con mazorcas de maíz. Su historia es el paradigma del sueño americano, y ese es precisamente el secreto de su éxito. Mariah Carey creció en uno de los barrios más pobres de Long Island. A falta de cualquier juguete, tuvo que encontrar su propia forma de entretenerse. Más tarde, se mudó a Nueva York y tomó varios trabajos de tiempo parcial para ayudarla a completar la renta mensual. Por casualidad conoció a un ejecutivo de Columbia Records en una fiesta y lo convenció para que escuchara su música. Ese ejecutivo era Tommy Mottola. En su libro El hacedor de éxitos, Mottola confirma lo que Carey proclamó luego de su divorcio, que él era un controlador. Sin embargo, el acaudalado ejecutivo y productor musical le pide perdón, pero está segura que esa fue la clave para el éxito de Mariah. Mottola asegura que su obsesión por convertir a Mariah en una estrella funcionó a cabalidad. Si pareció que yo era un poco controlador, pido disculpas. Que si fui obsesivo, sí, lo fui, pero eso fue también parte del éxito, dijo Mottola, quien para entonces era el principal ejecutivo de la discográfica Sony Music. En el libro, Mottola rememora cómo, al escuchar un demo de Mariah en 1988, cuando esta contaba con tan solo 18 años de edad, se dijo a sí mismo: esta puede ser la mejor voz que escuches en toda tu vida. Pero los problemas comenzaron pronto, cuando Mariah, quien siempre ha confesado que padece de pánico escénico, quiso hacer una pausa en su carrera. A los 21 años de edad, Mottola se opuso tenazmente. Entendía que Mariah tendría muchísimo tiempo para celebrar más adelante en el camino. No hablaba de 10 años, solo unos pocos. Mottola asegura que él tomó todas las decisiones por Mariah en asuntos musicales y que la mantuvo confinada en una mansión en Bedford, Nueva York, tras su divorcio en 1997.
Carey confesaría que llamaba Sing Sing a esa propiedad y describió su matrimonio con el productor musical como un infierno privado. Creo que María es una chica buena, que a cambio de su éxito perdió su libertad por una prisión con barrotes de oro y diamantes. Usted puede que ahora admire mucho a Justin, pero hace un par de escasos años, este famoso chico era casi un indigente. Según el propio Beavers, antes de convertirse en famoso, creció en una casa infestada de ratas y con una nevera vacía. Tuvo que dormir en un sofá cama y vivía de una dieta que consistía principalmente de macarrones con queso. Hoy en día, su fortuna supera los 100 millones de dólares y estamos seguros que ya no come rodeado de ratas. I'm sorry, Justin. I'm sorry, Justin. ¿Te acuerdas cuando Leo interpretaba el personaje de un niño sin hogar? Sí, bueno, resulta que ese escenario no estaba muy lejos de su vida real. Leo se crió en Hollywood, rodeado de narcotraficantes y prostitutas. Cuando tenía 1 año de edad, su padre se separó de su madre. Desde entonces, Leonardo recorrió varios suburbios de Los Ángeles, donde de nuevo se encontró rodeado de prostitutas y mafiosos. Y a pesar de ese entorno infeliz, Leo logró salir de ese camino y se encontró haciendo actuaciones que lo catapultaron a la lista premium de Hollywood. Quizá por ello fue que hizo tan buen papel en El Lobo de Wall Street. Si bien Leonardo DiCaprio es uno de los actores más exitosos de Hollywood y disfruta de una vida llena de lujos, su infancia fue completamente distinta, ya que según confesó en una entrevista, fue un niño muy pobre que creció en un barrio marginal de Los Ángeles, donde los crímenes, la prostitución y la mafia, y sobre todo la gente drogándose, eran parte del paisaje cotidiano. Pero su vida comenzó a cambiar cuando ganó una beca en los conocidos laboratorios escolares de la Universidad de California, un centro educativo de primer nivel que le permitió empezar a experimentar otra realidad. Fui un niño muy pobre y necesité ir a ver el otro lado del espectro. Era como un pequeño jardín del Edén. Había un parque y los chicos jugaban al sol. Todo era multicultural y pacífico. Cada raza y religión eran respetadas por igual. Podía ir hasta Beverly Hills, visitar los jardines de sus casas y encontrarme con una cascada, dijo Leonardo al recordar esa experiencia. Con respecto al lugar en el que residía, el protagonista del Lobo de Wall Street contó: trato de explicarle a mi ahijado, quien vive cerca de esa zona, como era antes, que la esquina en la que vivía era un gran centro de prostitución, con crímenes y violencia por todos lados. Era muy parecido a lo que se veía en la película Taxi Driver, en muchos aspectos. No estoy seguro de que me crea. Hoy el lugar está totalmente cambiado y vive gente muy acaudalada. Terminó diciendo: nunca me drogué porque veía gente haciéndolo todos los días cuando tenía 3 o 4 años, así que Hollywood era como un paseo por el parque para mí. Podía ir a las fiestas y si la tentación estaba ahí. Hollywood es un lugar muy volátil, donde los artistas llegan y quieren quedarse. Es increíblemente vulnerable ser actor y recibir críticas cuando eres chico y apenas estás descubriendo quién eres. Hemos visto a mucha gente que fue víctima de eso y es muy triste, aseveró el multifacético artista, que comenzó a trabajar en comerciales cuando tenía tan solo 5 años de edad.
El padre de Moore, Charles, dejó a su madre Victoria antes de que ella naciera. Por esto, Demi Moore no compartió su apellido en su certificado de nacimiento. Su padrastro, Daniel, no le agregó mucha estabilidad a su vida. Frecuentemente cambiaba de trabajos e hizo que la familia se mudara un total de 40 veces y viviera en un parque de casas rodantes. Para empeorar esto, las operaciones de su ojo izquierdo durante su niñez le obligaron a usar un parche y fue operada, lo que le hizo actualmente que tenga un ojo de cristal. Aunque Moore nació en Nuevo México, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en los suburbios de Pittsburgh. Entonces, una amiga suya convenció a Moore de dejar el colegio e irse a Hollywood a la edad de 16 años para convertirse en actriz. Después de abandonar la escuela, Moore trabajó como modelo fotográfica, y de esta época hay unas controvertidas imágenes suyas donde bajo el seudónimo de Vivian apareció desnuda y en poses que rayan lo pornográfico. Las fotos fueron publicadas por afamadas revistas masculinas como Penthouse. Cuando la joven adquirió popularidad como una de las prometedoras actrices de la década de 1980, su gran oportunidad llegó cuando hizo el papel de Jackie en el drama de la cadena estadounidense ABC, Hospital General, papel que realizó de 1982 a 1983 y le cambió la vida y la economía. La cantante no olvida sus duros años de juventud, en los que tenía que robar comida de los restaurantes donde trabajaba si quería comer. Ella en una entrevista afirmó lo siguiente: cuando tienes una infancia en la que te dicen no a todo y en la que no recibes los mejores regalos de Navidad, te acostumbras a no obtener todo lo que deseas, pero al mismo tiempo aprendes a luchar por tus propios intereses. No quiero volver a ser pobre nunca más. Ya sé lo que se siente y no quiero volver a sentirlo. Sí, mi infancia fue una locura, pero me enseñó a tener fe en mí misma. Ahora sé que donde hay un deseo hay un camino, y así vivo mi día a día, terminó diciendo la cantante. William Levy. Antes de convertirse en el actor popular que es ahora, el cubano era muy pobre y vivía en una casa con hasta 8 personas. El actor ha comentado que en Cuba la situación es tan dura que prácticamente no había un futuro y el dinero escaseaba, si tenía. Salió de la isla a la edad de 16 años con la ilusión de encontrar un mejor trabajo, el cual encontró en Miami, reparando aires acondicionados y como obrero de la construcción. Y después terminó siendo actor y teniendo mucho pero mucho dinero. Vicente Fernández, el legendario cantante, tuvo que abandonar la escuela en el 5º año de primaria porque no rendía el dinero en su hogar. Así que tuvo que trabajar como albañil, bolero, lavaplatos, cajero, mesero y más oficios antes de convertirse en cantante. No fue sino hasta los 14 años de edad cuando participó en un concurso amateur en su tierra natal, Jalisco, donde obtuvo el primer lugar. Desde entonces comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos. Y hoy en día es Chente.
Bárbara Mori. La actriz pasó la mayor parte de su vida trasladándose de Uruguay a México, y cuando por fin decidieron instalarse en la Ciudad de México, no contaban con mucho dinero en casa, por lo que a los 14 años tuvo que buscar su primer trabajo. Entonces fue que consiguió un puesto como mesera en una pizzería. La difunta cantante Jenny Rivera, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, California, vivió una infancia llena de carencias, ya que sus padres, como inmigrantes, trabajaban como agricultores y obreros. Desde niña, junto con sus hermanos Pedro, Gustavo, Lupillo y Juan, recolectaban latas de la basura para venderlas. A los 15 años quedó embarazada de su novio José Trinidad Marín, y su situación se complicó, pero siempre siguió sus sueños y se convirtió en un ícono musical antes de morir en un nefasto accidente de avión. Patti Navidad, la actriz, compartió que hace unos años tuvo que dormir en la calle, además de sufrir varias adversidades y carencias para llegar hasta donde está. Patti dijo que gracias a estas experiencias que vivió mientras estudiaba en la CEA de Televisa, aprendió a valorar muchas cosas, y hoy en día es la actriz que es. Aunque tú no lo creas, el guapísimo Eduardo Llanes pasó los días de su infancia en las calles, vendiendo gelatinas, paletas de hielo y boleando zapatos. Su afán por salir de la pobreza lo hizo aferrarse a su carrera de actor, y fue por eso que logró salir adelante. Bien por ti, Eduardo. Nadie se imaginaría que la carrera del exitoso productor de telenovelas, Juan Osorio, comenzó cuando él limpiaba los zapatos de los artistas y recogía el vestuario de estos. Juan Osorio viene de una familia muy pobre, pero se enorgullece de eso, y gracias a eso, según él, salió adelante. La periodista Neida Sandoval, del programa Despierta América, creció en un hogar humilde en Honduras, rodeada de carencias. Neida recuerda que en su casa no hubo luz eléctrica hasta que ella estaba en primer grado. Jennifer López la pasó muy mal. El glamour y la riqueza no siempre estuvieron presentes en la vida de Jennifer López, pues la misma cantante asegura que hubo momentos donde se vio en una situación sumamente precaria y lo único que podía comer era pizza. Hubo momentos en que no tenía dinero y tenía que comer pizza todos los días porque costaba solo $1, pero siempre tuve la sensación de que estaba haciendo lo correcto, declaró la cantante conmovida. J-Lo reconoció que el apoyo de su familia fue esencial para alcanzar el éxito y mantenerse vigente hasta ahora.